Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Cuando era una niña pequeña, vivía con mi abuelo y mi hermano menor, Daniel. Teníamos una casita en el pueblo. No era grande, pero era nuestro hogar. El abuelo cuidaba de nosotros, preparaba nuestras comidas, por las noches nos contaba historias. Nos quería mucho, me sentía segura con él, me sentía feliz. Cada mañana Daniel y yo íbamos a la escuela. El abuelo nos despertaba temprano, preparaba el desayuno, nos sentábamos juntos a la mesa para comer. Siempre sonreía. Coman bien, crezcan fuertes, solía decir. Después del desayuno, Daniel y yo caminábamos a la escuela. El abuelo se quedaba en la puerta, nos saludaba con la mano y nos miraba hasta que desaparecíamos en la distancia. Después de la escuela íbamos al parque, a veces corríamos, a veces nos sentábamos bajo un árbol, hablábamos de nuestros sueños. Daniel quería ser doctor, yo quería ser piloto, reíamos y hacíamos grandes planes. Cuando el sol se ponía, volvíamos a casa. El abuelo nos esperaba. Había preparado una comida caliente. Comíamos y hablábamos. La vida era simple, la vida era hermosa. Pero un día todo cambió. Me desperté temprano. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Fui a la cocina. El abuelo no estaba allí. La estufa estaba fría. No había desayuno. Mi corazón se sintió extraño. Fui a su habitación. La puerta estaba abierta. Él estaba en la cama. Estaba despierto pero no se movía. Su rostro estaba pálido. Sus manos parecían débiles. Abuelo, dije. Mi voz era pequeña. Abrió los ojos lentamente y trató de sonreír. Estoy bien, dijo, pero yo sabía que no lo estaba. Se veía cansado y su voz era suave. El miedo llenó mi pecho. Daniel entró en la habitación. Sus ojos estaban muy abiertos. Me tomó de la mano. ¿Qué pasa?, preguntó. No sabía qué decir. No quería asustarlo, pero yo también tenía miedo. El abuelo era mayor, estaba enfermo, necesitaba ayuda, pero no teníamos a nadie. Éramos solo nosotros. Corrí a la casa de la vecina. Toqué fuerte la puerta. Ayúdenos, por favor, le dije. Ella abrió la puerta, vio mi cara y entendió que algo andaba mal. Vino conmigo, miró al abuelo y dijo, «Necesita un médico». Su voz era seria. Sacó su teléfono y hoy llamó a una ambulancia. Los doctores llegaron rápido. Pusieron al abuelo en una camilla y lo llevaron al hospital. Daniel y yo miramos con el corazón pesado. La casa ahora estaba vacía. Era demasiado silenciosa. Nos sentamos en el sofá, no hablamos, solo esperamos. En el hospital la sala de espera era fría. Las sillas eran duras y las luces brillantes. La gente pasaba frente a nosotros. Algunos se veían cansados, otros preocupados. Una enfermera nos dijo, «Esperen aquí». Luego se fue.
El reloj en la pared se movía lentamente. Sostuve la mano de Daniel. Él miraba al suelo, quería ser fuerte por él, pero en el fondo me sentía pequeña. Después de mucho tiempo, llegó un doctor. Tenía una cara amable. Se sentó a nuestro lado. Su abuelo está enfermo, dijo. Está muy débil, necesita descansar. ¿Podemos verlo?, pregunté. El doctor sonrió un poco. Sí, pero solo por un momento. Se levantó. Síganme. Caminamos por un pasillo largo. El aire olía a medicina. Llegamos a una habitación. El abuelo estaba en una cama. Tenía un tubo en el brazo. Sus ojos estaban medio cerrados. Sentí el pecho apretado. Daniel corrió hacia él. Abuelo, dijo. El abuelo abrió los ojos lentamente. Sonrió. Mis pequeños, murmuró. Su voz era débil. Me senté a su lado. Nos asustaste, le dije. Él soltó una pequeña risa, luego tosió. Estoy bien, solo cansado, dijo. Sus ojos estaban llenos de amor. Debes ser valiente, cuídense el uno al otro. Esas palabras pesaban, no quería pensar en una vida sin él. Entró una enfermera. Necesita descansar, dijo. Daniel abrazó al abuelo. Yo le tomé la mano por un momento, luego salimos. El camino a casa fue silencioso. Las calles estaban vacías. Daniel me tomó la mano con fuerza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. No tenía respuesta. Solo apreté su mano. Sabía una cosa, la vida iba a cambiar. La casa se sentía diferente sin el abuelo. Estaba silenciosa, pero no un silencio bonito. Estaba vacía. Daniel y yo nos sentamos a la mesa. No había comida caliente ni risas. Extrañaba su voz. Extrañaba sus historias. Daniel apoyó la cabeza sobre la mesa. ¿Cuándo volverá?, preguntó. Pronto, dije, pero no estaba segura. A la mañana siguiente me desperté temprano. Fui a la cocina e intenté preparar el desayuno. Los huevos se quemaron, el pan estaba demasiado duro. Daniel se sentó a la mesa y me miró. Tomó un pequeño bocado. No es como el del abuelo, dijo. Tenía razón, nada era igual. Después del desayuno fuimos a la escuela. El camino se sintió largo. Las calles estaban llenas de gente, pero yo me sentía sola. En clase no podía concentrarme. La maestra hablaba, pero no escuchaba sus palabras. Mis pensamientos estaban en el hospital. Quería ver al abuelo. Quería saber si estaba mejor. En el almuerzo, Daniel se sentó conmigo. Movía su cuchara en el plato. No tengo hambre, dijo. Lo entendí. Yo tampoco tenía hambre. Cuando terminó la escuela, caminamos a casa. El sol era cálido, pero yo sentía frío por dentro. Frente a la puerta me detuve. No quería entrar. La casa parecía triste, pero Daniel estaba cansado, así que entramos. Traté de sonreírle. Hagamos la tarea, le dije. Él asintió. Nos sentamos a la mesa, pero mi mente no estaba en la tarea. Estaba con el abuelo.
Esa tarde sonó el teléfono, corrí a contestar. Era el hospital, habló una enfermera. Su abuelo está estable, pero debe quedarse aquí más tiempo. Mi corazón se apretó. Quería que regresara a casa. Quería que todo volviera a ser como antes. Pero sabía que no sería pronto. ¿Podemos visitarlo?, pregunté. Sí, respondió la enfermera. Me sentí un poco mejor. Al día siguiente fuimos al hospital. El abuelo se veía cansado, pero sonrió al vernos. ¿Cómo están mis pequeños?, preguntó. Daniel lo abrazó. Me senté junto a su cama. Te extrañamos, le dije. Él me tocó la mano. Yo también los extraño. Debes ser fuerte, cuida de Daniel. Esas palabras se quedaron en mi corazón. Sabía que eran importantes. Al salir del hospital, el cielo estaba pintado de naranja y rosa. Daniel me tomó de la mano. Ojalá el abuelo pudiera volver a casa, dijo asentí. Yo también. Pero en el fondo sabía que teníamos que prepararnos para el cambio. Pasaron los días. El abuelo aún no había regresado. Después de la escuela, Daniel y yo íbamos a visitarlo. Estaba débil, pero siempre sonreía. ¿Están comiendo bien?, preguntaba. Asentí, pero no era verdad. La comida que yo preparaba nunca salía bien. Daniel apenas comía. El abuelo suspiraba. Tienen que cuidarse, decía con voz suave. Una tarde llegué a casa cansada. Daniel estaba callado, sentado en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho. No me gusta esto, dijo. Quiero que el abuelo vuelva. Me senté a su lado. Yo también, pero tenemos que tener paciencia. Me miró con ojos tristes. ¿Y si nunca vuelve?, susurró. No supe qué decir, solo le tomé la mano. Esa noche pensé en nuestro futuro. El abuelo estaba enfermo. Ya no podía trabajar. No teníamos dinero. Necesitábamos comida. Teníamos que pagar la escuela. El miedo me llenó por dentro. ¿Cómo íbamos a sobrevivir? Miré a Daniel. Era pequeño e inocente. Tenía que ser fuerte por él. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente me desperté con una decisión. Después de la escuela buscaría trabajo. Le conté mi plan a Daniel. Me miró preocupado. Pero eres solo una niña, dijo. ¿Quién te daría trabajo? No sabía la respuesta, pero tenía que intentarlo. Encontraré una manera, dije. Después de la escuela, caminé por las calles llenas de gente. Miré las tiendas y los pequeños restaurantes. El aire olía a comida. Vi una panadería y entré. Un hombre estaba detrás del mostrador ocupado con los clientes. Disculpe, dije. ¿Necesita ayuda? Me miró. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. Se lo dije, negó con la cabeza. Eres demasiado joven. Mi corazón se hundió. Salí y caminé hacia una pequeña tienda de comestibles. Una mujer estaba colocando verduras en los estantes. Le hice la misma pregunta. Me miró por un momento y luego suspiró. No puedo pagarte mucho, pero puedes ayudarme a limpiar. Mi corazón se llenó de esperanza. Lo haré, dije rápidamente. Ella me entregó una escoba. Empieza ahora, dijo.
Esa tarde llegué a casa cansada pero orgullosa. Los ojos de Daniel se iluminaron. ¿Encontraste trabajo?, preguntó. Sonreí. Sí, no es mucho, pero es un comienzo. Me abrazó. Me sentí fuerte. Por primera vez creí que podíamos cuidarnos solos. Al día siguiente volví a trabajar. La tienda era pequeña, pero siempre estaba llena. La mujer me mostró qué hacer. Barrí el suelo polvoriento, limpié los estantes de madera, cargué cajas pesadas llenas de frutas y verduras. Me dolían los brazos, pero no me detuve. Quería hacerlo bien. Al final del día, ella me dio unas monedas. Buen trabajo, dijo con una pequeña sonrisa. Le devolví la sonrisa. No era mucho, pero significaba algo. Cuando llegué a casa, Daniel me esperaba en la puerta. ¿Estás cansada?, preguntó en voz baja. Asentí, pero sonreí. Está bien, dije. Vamos a estar bien. Miró las monedas en mi mano. ¿Podemos comprar comida?, preguntó. Sí, respondí. Fuimos al mercado y compramos pan fresco, leche fría, frutas dulces y un poco de queso. Se sintió bien comprar algo con mi propio dinero. A la mañana siguiente me desperté temprano. Preparé el desayuno. Era sencillo, pero Daniel se lo comió todo. Está mejor que antes, dijo con una sonrisa. Me reí. Estoy aprendiendo, dije. Después del desayuno fuimos a la escuela. Me sentía diferente, me sentía mayor. Ahora tenía un trabajo. Ya no era solo una niña, era alguien que podía ayudar. En la escuela traté de escuchar a la maestra, pero no podía dejar de pensar en mi trabajo. Quería hacerlo mejor, quería ganar más. Cuando sonó la campana, corrí a la tienda. La mujer me esperaba. Eres buena trabajadora, dijo. ¿Quieres trabajar todos los días?, asentí rápidamente. Sí, por favor, dije. Ella sonrió. Ven después de la escuela. Sentí el corazón ligero. El trabajo era pequeño, pero era un comienzo. Esa tarde Daniel y yo nos sentamos a la mesa. Comimos juntos. La casa seguía en silencio, pero ya no se sentía tan vacía. Lo estás haciendo muy bien, dijo Daniel en voz baja. Lo miré y vi su sonrisa. Me sentí orgullosa. Ya no tenía miedo. La vida había cambiado, pero estábamos aprendiendo. Nos estábamos haciendo más fuertes. Más tarde esa noche me senté junto a la ventana. El cielo estaba oscuro y las estrellas brillaban. Pensé en el abuelo. Lo extrañaba. Quería que regresara a casa, pero sabía que debía tener paciencia. Cerré los ojos. Mañana sería un nuevo día, una nueva oportunidad. Y yo estaba lista. A la mañana siguiente volví a levantarme temprano. Limpié la cocina, preparé el desayuno, ayudé a Daniel a alistarse para la escuela. Estaba cansada, pero también orgullosa. Ya no esperábamos ayuda, estábamos actuando, nos estábamos cuidando y eso me hacía sentir fuerte. Después de la escuela trabajé otra vez. La mujer de la tienda me observaba con atención. Eres responsable, dijo.
Si sigues trabajando duro, te daré más tareas. Asentí con entusiasmo. Gracias, respondí. Quería hacer más, quería mejorar las cosas para Daniel y para mí. Pasaron los días y seguí trabajando. Barría el suelo polvoriento, limpiaba los estantes, cargaba cajas pesadas de frutas y verduras. Me dolían los brazos, pero no me detenía. Al final del día, ella me daba algunas monedas. Buen trabajo, decía. Yo sonreía. No era mucho, pero importaba. Cuando llegaba a casa, Daniel me esperaba en la puerta. ¿Estás cansada?, preguntaba. Asentía, pero sonreía. Está bien, decía, vamos a estar bien. Miraba las monedas. ¿Podemos comprar más comida?, preguntaba. Sí, respondía. Fuimos al mercado y compramos pan, leche, frutas, queso y algunos huevos. A la mañana siguiente volví a preparar el desayuno. Daniel se lo comió todo. Está mejor que antes, dijo feliz. Me reí. Estoy aprendiendo. Después del desayuno fuimos a la escuela. Me sentía mayor, ya no era solo una niña. Era alguien que podía proteger y ayudar. Esa noche me senté de nuevo junto a la ventana. Las estrellas brillaban. Pensé en el abuelo. Lo extrañaba, pero sabía que debía esperar. Mañana sería otro día, otra oportunidad. Una semana después, recibimos buenas noticias. El hospital dijo que el abuelo estaba mejorando. Pronto podría volver a casa. Daniel y yo estábamos tan felices. Habíamos aprendido a cuidarnos solos, pero aún lo extrañábamos. Cuando regresó le contamos todo. Sonrió con orgullo. Han crecido, dijo, estoy orgulloso de ustedes. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente a salvo.